Acabamos de ver la segunda parte de la clase de Lawrence Príncipe. Bueno, la clase es de astronomía, matemática y óptica islámica. Y como la de astronomía ya la habíamos visto, solo hemos visto la parte de matemática y óptica. Pero quería hacer una aclaratoria. Bueno, no una aclaratoria, es un comentario de algo curioso. Él mencionó, bueno, algo que creo que muchos de ustedes ya conocen, ¿no? El origen de la palabra álgebra, que viene de al-Jabbar. Eh, pero me he enterado que al-Jabbar, que significa en ese contexto restauración, eh, en el contexto del título del libro de Al-Khwarizmi, que en castellano, bueno, o que en árabe también significaba componedor de huesos, es decir, un restaurador de huesos rotos, y que cuando los árabes llevaron a España la palabra se convirtió en algebrista. O sea, algebrista en España en una época significaba componedor de huesos. Y dice que no era raro ver carteles con la inscripción algebrista y sangrador en la entrada de una barbería, ya que, ya que los barberos administraban tratamientos médicos sencillos. No he conseguido ninguna imagen de un aviso que diga algebrista y sangrador, pero me pareció algo muy curioso. No sé si, no me acuerdo si ya lo había mencionado, pero si lo había mencionado creo que no lo había grabado. Eh, eh, no sé si lo conocían eso, algebrista y sangrador en las No, eso no lo barberías. conocía, No, pero primera vez. yo me imagino la reacción de mi médico cuando yo le diga que él es un algebrista sangrador. Bien, bien. Bueno, hola Mario. Buenas Eh, tardes. Buenas tardes. Mario, Acabamos de ver a Lawrence Príncipe hablando de más que nada de la óptica islámica y de Al-Hassen. Ahora, voy a dedicar la sesión he encontrado varias fuentes acerca de Al-Hassen o Al-Haytham. eh, y bueno, no sé si quieren hacer algún comentario de lo que vimos o procedo nomás. bueno, no, yo quería hacer un comentario, es esa descripción interesante de Al-Hassan, que son rayos que vienen. O sea, acuérdate que la principal forma de que el ser humano capta la realidad, bueno, la forma como capta es solo a través de los sentidos, pero el principal mecanismo es la vista. Y ahí lo que está hablando es cómo lo hace. O sea, ya Al-Hassan planteaba el esquema fundamental. Es decir, lo que Pero, nos dice Al-Hassan, lo que nos dice Al-Hassan es que en el fondo de la retina o en el fondo del glóbulo ocular habían células que convertían ese rayo que llega en qué, en impulsos neurales, sí. neuronales, Pero ahora, neuronales. para mí es muy sorprendente que Euclides, y bueno, y los otros, y había otros griegos que pensaban que era un Al rayo revés, que ¿no? salía. Eso es Exactamente. muy sorprendente para mí. No, por Proyectado ahí por el voy, ojo. por ahí voy, por ahí voy. Para ahí voy porque realmente nosotros pensamos que sale y así es como lo vemos. Nosotros pensamos que el mundo está allá afuera, ¿me explico? Pero en realidad el mundo lo creamos nosotros. De acuerdo a esto, el comportamiento de nuestro cerebro es consecuencia de lo que recibimos, pero no hay nada en nuestro cerebro que nos diga que eso está afuera. Eso es una posición nuestra, es un invento nuestro, una fantasía de que lo que vemos está allí. ¿Te das cuenta? Y esa es la base de un cuestionamiento de un realismo materialista a un realismo idealista, pues, donde realmente es una imagen nuestra. Esa realidad que nosotros percibimos es simplemente una fantasía creada por nuestro sistema de percepción. Solamente ese Ah, comentario hago ahí. yo leí en alguna parte que el doctor Johnson le había dado con un palo en la cabeza a uno de sus contendores y entonces le Entonces, dijo, sigo. ajá, ¿este palo dónde está? ¿En tu cabeza o en tu cabeza? Y entonces el otro le respondió le dio un golpe también. Y entonces el doctor Johnson le dijo, bueno, está bien, pero todavía me falta tu respuesta. Ah, Esa es qué curioso. tu respuesta verbal, su respuesta Yo explicativa. no, yo me perdí el chiste. ¿En tu cabeza o en tu cabeza? O sea, No, es que Claro. sí lo oí, pero es que no oí el resto. Le había dado un objeto, un golpe, le tiró un golpe Sí, a un sí, esta tipo, parte lo oí. y entonces el otro le respondió con otro golpe. Ah, ok, ya. Esa parte es la que no había oído. bueno.
Ok, entonces voy a mostrarles el resto. Ok, Perdona, quería hacer mención de dos cosas, si es por posible. favor, sí, claro, Emilio, por favor. Bueno, la primera que me llamó la atención antes de la óptica, eh, el cuestionamiento de Ptolomeo, porque había movido la Tierra del, del centro del universo, la había desplazado. Pero eso tiene una razón, pienso yo, no sé, pensando en el tema, como casi todo lo que hizo Ptolomeo, también cuando propuso sus epicentros, fue para, que es muy interesante, fíjense, muy físico, muy de los físicos, para el video que nos enviaron de eh, ¿cómo se llama? De que tocaba los Richard bombos de Feynman, Pecco, Richard Richard Feynman. Feynman. Rayman. Eh, el, es el empiricismo precisamente, es el tratar de, yo tengo una teoría y tengo que adaptar mis datos a la teoría, ¿ok? Entonces, claro, hoy nosotros sabemos que lo que le pasaba a Ptolomeo, que él veía que las cosas, los planetas no giraban alrededor del centro, sino era porque hoy sabemos primero que el movimiento es elíptico alrededor del Sol, no de la Tierra, y que el Sol está en uno de los dos focos, ¿ok? Por lo tanto, hay una excentricidad. Pero la excentricidad también la observaban ellos cuando pensaban que, cuando estabas viendo el movimiento desde el centro de la Tierra, los datos que te daban no te daban tampoco exactamente una esfera. Pero Circular. fíjate qué interesante que con esos remedios empíricos que hizo eh, Ptolomeo, sus observaciones eran más exactas que las que se obtenían con el cálculo de Copérnico, colocando al centro, al Sol en el centro de la Tierra. Entonces, es interesante porque te queda preguntarte, pero bueno, entonces, si en ese momento, oye, pero si esta me da mejor, una mejor, ¿cómo se diría? Un mejor Aproximación. ajuste de lo que yo observo, porque este no, va a ser mejor que el otro. Y ahí Bueno, entramos en la gran fue muy cantidad. gradual la aceptación, sí, Pero sí, por eso. pero hay una gran cantidad de cosas allí en el medio con respecto a cómo se hace ciencia precisamente. Sí, 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 La sí, sí. ciencia no es simplemente adaptar. Tú puedes tener, ahí entra el cuento de la navaja de Ockham, ¿verdad? O sea, tú quieres que si un modelo muchísimo más sencillo que otro más complejo, entonces aceptas el más sencillo si pierdes poca precisión. Y un ejemplo que yo siempre pongo en estadística es el caso de el teorema de Weierstrass, porque el teorema de Weierstrass nos dice que por n puntos pasa perfectamente un polinomio de grado n-1, ¿right? Entonces, claro, voy a hacer el dibujito aquí. Imagínense que en realidad que tú tienes como una recta y un poquito de punticos alrededor de la recta. La Entonces, red de no es mejor regresión. aplicar el teorema de Weierstrass que hacer una regresión lineal y decir, lo que pasa es que lo que yo observo es una medida más un error. Si yo voy a hacer esa, si yo quiero ser, eh, este, ajustarme 100% a los datos, el teorema de Weierstrass sería superior, pero no lo es. Pero no lo es porque agregas otro punto y cambia el polinomio. ¿Verdad? O le quitas uno y cambia el polinomio también. Y entonces tú nunca, en cambio, con el otro no te cambia el modelo. Fíjate, la diferencia está que tú lo que tienes es un modelo y el modelo es lo que tú persigues porque el modelo tiene otra ventaja, que es que tiene parámetros. Y los parámetros son los que van a tener finalmente una explicación física, ¿verdad? Por ejemplo, tú estás más interesado en la tasa de crecimiento de esos datos o eh, este, eh, o la centralidad o no de esos datos, etcétera. Y es más importante para ti describir eso realmente que pasar el polinomio de Weierstrass que implica una descripción de n-1 parámetros que no va a tener mucho sentido y cuando agregas otro dato son n+2 y cuando le quites otro son n-2, etcétera. Entonces ahí hay un punto interesante que tiene que ver con la forma en que se aborda el estudio de la naturaleza. Yo pienso que para la ciencia es muy importante que hayan modelos, eh,
y esos modelos no tienen que ser una copia de la realidad, ¿no? Es más, por lo menos en estadística, yo siempre le digo a mis estudiantes todo lo contrario. Nosotros no aspiramos a modelar la realidad. La realidad es muy compleja. No nos interesa. Nos interesa aproximarnos a la realidad lo mejor posible en una forma compacta y con pocos parámetros que requiera que podamos explicar fácilmente un comportamiento. No es explicarlo exactamente. Entonces me llamó la atención por eso y les traje esta reflexión que está un poco fuera del tema de la óptica, etcétera. Luego, con respecto al tema de la óptica y de los rayos hacia afuera y los rayos hacia adentro, sí, en efecto, como dice Jorge, hay por ejemplo, en el caso de nuestro pana Descartes era de los que creía en lo que llaman el teatro interior, o sea, la, el mundo afuera es como si tuviéramos un eh, pequeño Jorge Baral adentro, que está mirando las películas en una especie de teatro. Esa era su visión. Y bueno, es una visión que, por supuesto, por cierto, una mujer que no recuerdo su nombre ahora y que luego se casó y llegó a ser reina porque se casó con un rey, fue la que le explicó una serie de contradicciones que tenía esa visión. Eh, pero esa visión, por supuesto, no la compartimos hoy en día, no creemos la evidencia apunta hacia otros lugares y esa visión ha sido desechada desde hace mucho tiempo, tanto por los neurólogos como por los filósofos, pero bueno, ese es otro punto. Gracias, Miro. Con tu comentario del teorema de Weierstrass me has recordado, hace poco aprendí la distinción entre exactitud y precisión, que Mm. no conocía eso. Voy a mostrar Hay una a ver, diferencia. eh, Sí, efectivamente, hay una diferencia importante, eh, sí. Accuracy and este precision. gráfico. Sí, Sí, eso ese también se gráfico. lo digo yo siempre a mis estudiantes. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor tirador? El que es muy preciso pero poco exacto, o el que es exacto pero no tan preciso. Exacto, eso es. Eh, eh, entonces, o sea, lo que me has hecho pensar es la regresión lineal es, está aquí, ¿no? Es como más exacta, pero con poca presión. La otra, bueno, en fin, ya de repente es cuestión Pero me gusta tu semánticas. blanco porque yo lo uso, pero lo uso de otra manera en las clases también de estadística para explicar la importancia de el tema de la precisión. Si tú estás en un concurso de tiro y tú metes un tiro en el blanco, como es este caso que tienes el primero en la S, tienes uno solo que dio en el blanco, ¿verdad? Ahora, Ujú. lamentablemente no tienes el otro caso, que yo diría que es el de abajo, ¿verdad? Pero que ninguno haya dado en el blanco, pero todos estén cerquita del blanco. Ah, ya que estén ahí como alrededor. Ajá, ¿cuál es el Justo, mejor tirador? Pues es el ah, que tiene todo alrededor del blanco. Y en efecto, en un concurso de tiro, él tiene más puntos que el que le da una vez al blanco y todo lo demás le dio afuera. Entonces, en el concurso de tiro se le da mucha importancia a lo que tú llamarías la precisión, Precisión. ¿sí? Más que a la accuracy. Este, eh, Al así. tirador le importa más acercarse muchas veces al blanco que dar una sola vez en el No, blanco. no, no, pero accuracy es exactitud, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, Exactitud. dice, Ah, ok. este tiene más puntos que este de arriba. Claro, Ese acá que es en muy exactitud preciso, sí. porque es preciso, pero pero no está pelado. exacto. Ah, ok, ok. Ah, ok. Entonces la precisión es lo que diríamos que es menos importante que la accuracy. Ok. Ok, bueno, les va a gustar. Lo próximo que voy a mostrar es algo que Bronowski dice acerca de Alhazen o Alhazen. Ok, bueno, voy a parar de grabar.